Esta editorial se llama Entre la paz y la incertidumbre. El mundo en movimiento. Estamos a mediados de octubre y le damos la bienvenida a una nueva edición de Conexión Global, el noticiero internacional de TVX Televisión que realizamos cada semana en conjunto a Rodrigo Mellado en la producción. El mundo miró esta semana hacia Medio Oriente con una mezcla de esperanza y desconfianza. Hamás liberó un grupo de rehenes israelíes tras más de 2 años de cautiverio, lo que parece un gesto humanitario, pero también es un gesto, o mejor dicho, una jugada política. Las imágenes de las familias reencontrándose con sus seres queridos, los que quedaban vivos, recorrieron el mundo recordándonos que detrás de cada conflicto hay vidas reales. Sin embargo, Israel no lo ve como un punto final, sino que como un paso intermedio en una guerra que puede seguir viva. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha insistido que no va a detener las operaciones militares de Hamás mientras ellos conserven un poderío militar. Y los negociadores de Egipto y Qatar tratan de mantener viva esta tregua o este alto al fuego frágil, sostenida por promesas y desconfianzas. Los analistas, los que hemos tenido aquí conversando muchas veces, coinciden en un punto que es fundamental. No hay victoria posible en una guerra donde todos han perdido algo. Y el futuro de Gaza sigue siendo un dilema que hasta ahora no tiene respuesta. Donald Trump y su regreso al centro del tablero internacional, por supuesto, es un punto que llama la atención. El mandatario norteamericano ha aprovechado cada crisis internacional para provocar y también para proyectar una imagen de liderazgo pragmático, incluso durante las próximas elecciones estadounidenses. Recuerde que ellos tienen las midterm elections, las elecciones de medio tiempo. Y durante los últimos días, varios medios internacionales han revelado que ha realizado contactos, algunos formales y otros informales, para influir en las diferentes monarquías del Golfo Pérsico, buscando activar su figura como una especie de negociador global. Trump intenta, de alguna manera, convencer al electorado norteamericano que bajo su administración el mundo es más estable y cumplir con su promesa de campaña de hacer grande América de nuevo. ¿Se acuerda? Make America Great Again. La pregunta que flota en el aire es si realmente el planeta realmente añora a este tipo de líderes que generan orden, aunque lo hagan con la confrontación. Y así Trump vuelve a ser parte de este relato en cada crisis, quizás proyectando muchas veces lo que es el poder real. Vámonos a hablar de María Corina Machado, vamos a cruzar el otro extremo del continente y vamos a dar un poco una reflexión de esta mujer, ¿cierto?, que simboliza la resistencia democrática. La líder opositora venezolana recibió este viernes el Premio Nobel de la Paz 2025, un reconocimiento, ¿cierto?, que trasciende a la política venezolana. Machado representa el valor de la disidencia en un país donde disentir cuesta persecución, exilio, incluso muerte. Su lucha no ha sido en solitario, sino que muchas veces acompañada por miles de ciudadanos que siguen creyendo en elecciones libres, en justicia independiente y en una Venezuela sin miedo. ¿Vio usted la imagen cuando el Comité Nobel destaca la defensa pacífica de los valores democráticos y ella dice que esta no es una victoria personal, sino que un triunfo colectivo? Ojo con esas palabras, porque muchas veces detrás del lenguaje diplomático hay un mensaje también directo al régimen de Nicolás Maduro. El mundo no olvida y sigue mirando lo que ocurre en Venezuela. Machado, con su tono firme y sin gestos grandilocuentes, ha devuelto la esperanza a buena parte de una América Latina que ha demostrado que también la paz se dice y se gana diciendo la verdad. Vamos a Perú, otro país que también ha hecho noticia, enfrenta un nuevo capítulo ya de una interminable crisis internacional. La reciente destitución de la presidenta Dina Boluarte, acusada de presuntas irregularidades y perder apoyo político, ha abierto nuevamente una etapa de incertidumbre. El país acumula ya 7 presidentes en menos de 10 años y la ciudadanía se ha acostumbrado políticamente a algo que es peligroso. No solamente vivir del caos, sino que de una inestabilidad de poder que no solamente tiene desconfianza estructural en la política. Los partidos tradicionales desaparecieron y el Congreso se ha convertido en un campo de batalla donde el ciudadano peruano que antes se movilizaba hoy observa básicamente con resignación. Lo que ocurre en Perú es obviamente un espejo que hay en la región. Y aquí es importante porque cuando la institucionalidad se erosiona, la democracia muere
no a veces de golpe, sino que de cansancio. Por su parte, el presidente Gabriel Boric inicia una gira internacional con la que busca reposicionar la imagen, ¿cierto?, de nuestro país tras un año bastante complejo. El mandatario ha destacado temas como medio ambiente, derechos humanos y la necesidad de un comercio justo. Esos fueron algunos temas que habló con el Papa León XIV, intentando mostrar a Chile como un actor serio, confiable y con una voz en América Latina propia. Sin embargo, esta gira ocurre en medio de un clima interno marcado por las elecciones presidenciales, tensiones políticas, bajo crecimiento y debates sobre la seguridad. La pregunta que muchos se hacen es si esta estrategia de un liderazgo exterior puede tener un impacto dentro de nuestro país. El desafío del presidente es conectar su discurso internacional centrado en la cooperación y diálogo con las urgencias que viven los chilenos en su día a día, o si está haciendo política para cuando esté fuera de la moneda en algún cargo internacional, dicen las voces más críticas. Y vamos a Bolivia. Bolivia elige a su futuro presidente. Este 19 de octubre Bolivia vota nuevamente en lo que es la segunda vuelta y obviamente con dos candidatos, Rodrigo Paz y el expresidente Jorge Tuto Quiroga. Pero en esta elección los bolivianos no van a elegir solamente a un presidente, van a elegir dos caminos. Uno de un pasado conocido, de estabilidad económica, pero con algo de autoritarismo político, y otro con un candidato donde puede abrirse una transición incierta luego de más de 20 años del MAS, el movimiento amplio al socialismo encabezado por Evo Morales en el poder. Si bien es cierto, ambos candidatos se alejan de la postura de Evo Morales y de Luis Arce, hay una incertidumbre. Este resultado puede ser clave para el Cono Sur, particularmente. Fíjese que es particularmente para Chile, porque los temas con Bolivia son mucho más que migración. También tienen que ver las fronteras seguras, energías y una agenda bilateral inevitable. Vamos con la reflexión final, que esta semana va a ser en torno a lo que vivimos en el mundo en constante tensión, donde cada gesto diplomático, cada elección, cada liberación de rehenes, como partíamos hablando, tiene, como se llama este programa, una conexión global. Pero también vivimos momentos donde liderazgos personales, desde Dina Boluarte, la destituida expresidenta de Perú, hasta el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, o el mismo presidente Gabriel Boric, son rostros latinoamericanos. Si nos recuerdan que la historia la escribe quienes se atreven a actuar, incluso en contextos adversos. Y ahí tiene un punto Donald Trump. La paz y la democracia, además de la estabilidad, no llegan por inercia. Se construyen con cada diálogo, con cada convicción, con lo que a veces cuesta. Obviamente, eso es el coraje. Bienvenidos al Conexión Global de esta semana. Obviamente junto a Rodrigo Mellado hacemos este programa con mucho cariño para que usted pueda informarse de las noticias internacionales que vienen a continuación. Bueno, vamos obviamente a hablar sobre los temas importantes internacionales y internacionales de Medio Oriente, pero antes yo quiero comenzar por la región. Nosotros como país, ¿cierto? Tenemos 3 vecinos, estamos hablando de Argentina, de Perú y de Bolivia, país que usted ve en la pantalla. No está de cierta manera tranquilo el vecindario. Argentina va a tener sus elecciones legislativas nacionales el próximo 26 de octubre, pero ¿cómo vamos a tener nuevamente elecciones? Se puede preguntar usted. Si ya hubo elecciones, fue uno de los primeros programas que hicimos con esta derrota de Javier Milei, ¿se acuerda? Bueno, efectivamente ellos tuvieron elecciones hace un mes atrás en Buenos Aires, en el distrito de Buenos Aires, que venía, antecedía, ¿cierto?, por varias elecciones de distrito. Recuerda que Argentina es un país federal, por lo tanto, las elecciones de este 26 de octubre, de cierta manera, son las que realmente importan porque son las elecciones nacionales. En Perú también tienen una situación bastante convulsionada. Acaban de destituir a la primera presidenta que han tenido en su historia y de una situación no fácil. Vamos a hablar de eso de inmediato, pero tal como aparece en la pantalla, comencemos con Bolivia. ¿Qué pasa con Bolivia? También ellos tuvieron su primera vuelta de manera bastante sorpresiva, siendo el triunfador Rodrigo Paz Zamora. Rodrigo Paz, el hijo del presidente Paz Zamora. Y es interesante esto porque si uno se pone a pensar en el continente,
es Bolivia nuestro tercer país que tenemos relaciones o que tenemos de alguna manera, ¿cierto?, una situación diplomática interrumpida. Aquí está el senador Rodrigo Paz, hijo del expresidente Paz Zamora, y Jorge Tuto Quiroga. Es interesante ver esta elección, ya que más allá de elegir a un presidente, lo que hará Bolivia en esta elección de este fin de semana, el día domingo 19 de octubre, es ponerle fin al movimiento amplio al socialismo. El partido encabezado por Evo Morales durante mucho tiempo y por el actual presidente Luis Arce pone fin, ¿cierto?, a su mandato con esta elección. Ya obviamente tendrán que entregar el poder y ellos están en la recta final. Durante el fin de semana vimos un debate presidencial donde ambos candidatos hablaron de migración, hablaron principalmente de economía. Fíjese que Bolivia tiene una crisis económica profunda. También sus recursos naturales, ni el gas ni el litio, han podido ser explotados como debiera, y obviamente que ambos candidatos han llegado a esta instancia prometiendo una instancia o un resultado mejor en la economía nacional. Ahí está el presidente o el que pretende ser presidente. Es interesante lo que pasaba con Rodrigo Paz, ya que fíjese que él no aparecía en ninguna encuesta encabezando los sondeos, y finalmente en la primera vuelta llegó en primer lugar. Hoy nuevamente las encuestas no lo dan como favorito, pero podría ser una sorpresa. Bolivia tiene un problema de medición en los sondeos electorales, ya que obviamente hay un voto indígena, un voto oculto, que no recoge las preferencias presidenciales, pero que están muchas veces representados en la elección. En Bolivia hay un voto obligatorio y además tienen un sistema muy interesante que podría ser replicado en Chile. Quien no va a sufragar, además de recibir una multa, luego tiene obviamente un bloqueo para poder sacar los diferentes trámites municipales o trámites, ¿cierto?, en su registro civil, certificado de nacimiento, acreditación de estudios, ya que no ha pagado la multa electoral. Es interesante ver y hacer comparativas muchas veces del caso boliviano con el caso chileno. Nosotros tenemos una relación de altos y bajos con Bolivia. Recuerde que tuvimos una guerra. Bolivia tenía una salida al mar, al litoral, que pierden durante la llamada Guerra del Pacífico, una guerra que se desarrolló entre 1879 y 1884. ¿Cómo llega la paz a Bolivia? 10 años después, o 20 años después si quiere, en el Tratado de 1904, el tratado que estableció, ¿cierto?, las diferentes directrices que nos guían en nuestra relación con Bolivia. Y lo interesante es que tanto el candidato Rodrigo Paz, candidato presidencial boliviano, señala, también el presidente o expresidente Jorge Tuto Quiroga, que a ellos les gustaría restablecer relaciones diplomáticas con nuestro país. Algo que se lo vamos a consultar a nuestro invitado, el ex embajador y ex subsecretario también de Relaciones Internacionales, Alfonso Silva. Pero bueno, de Bolivia nos pasamos al Perú, donde destituyeron a la presidenta Dina Boluarte, y la crisis política en este país es de marca mayor. Fíjese que en tan solo 10 años han pasado por 7 presidentes, incluso 11 si uno quiere hacer una revisión con Merino, por ejemplo, que estuvo prácticamente 3 días en el poder. Y la situación peruana se agrava justamente cuando empieza uno a revisar que tienen diferentes factores o tienen diferentes síntomas que son muy parecidos a la política chilena, con algunas diferencias obvias, por supuesto. Ellos eliminaron en el Senado. Recuerde que la primera convención constitucional quería eliminar el Senado. Le hago un ejercicio. ¿Cómo sería la política nacional si es que el poder legislativo, el Congreso, fuera dominado solamente por los diputados chilenos? Bueno, ahí tiene la respuesta. Y eso es lo que ocurre en Perú, donde se han eliminado los partidos tradicionales y han comenzado a salir, a emerger partidos netamente personalistas. Ellos tienen más de 40 partidos políticos, lo que obviamente genera ahí un problema de inestabilidad.
José Gerí, el nuevo presidente de Perú, obviamente genera suspicacias. Él tiene denuncias por presunta violación, corrupción y desobediencia civil. Ha hecho en los últimos días un mea culpa, pero obviamente que tal como aparece en este artículo de prensa, la reflexión es la siguiente. Perú, el país donde los mejores no quieren meterse en política. ¿Ocurrirá algo similar con nuestro país? No lo sabemos. Ahí está doña María Corina Machado, la ganadora finalmente del Premio Nobel de la Paz, y un paso más en contra de Nicolás Maduro. Obviamente que lo que ocurre con el Comité Nobel es que envía una señal potente, ¿cierto? Más que personal a María Corina Machado, sí, a su partido, 20 Venezuela, de que el mundo no se ha olvidado de Venezuela y que saben que hay una dictadura terrible y que de cierta manera genera muchas veces también una presión al entregarle el máximo reconocimiento mundial de la paz a una mujer que ha dedicado su vida a la paz y a recordarnos que la transición política de Venezuela debe ser a través de la democracia. ¿Logrará esto que Donald Trump comience de manera mucho más sistemática y mucho más agresiva una dominación a Venezuela a través de las armas? Ahora que está descartado el Premio Nobel de la Paz para el presidente norteamericano, no lo sabemos. Donde sí, y con esto termino esta parte del comentario, es un día para la paz, una semana para la paz en Gaza que ha logrado justamente Donald Trump. Donald Trump y los rehenes de regreso es una noticia que ha dado la vuelta al mundo, una buena noticia que ha sido lograda por el personalismo y la manera bastante especial de llevar las relaciones internacionales del presidente norteamericano. Donald Trump se jugó por una paz en el Medio Oriente, logró, ¿cierto?, un acercamiento entre Israel y el grupo fundamentalista islámico terrorista, lo digo yo derechamente y me hago cargo de las palabras, Hamás, y logró finalmente que se lograra, que se accediera, que se concretara el regreso de los rehenes. En una primera etapa, 28 de los que están vivos, de los 48. Hay 20 cuerpos que en algunos casos todavía no se saben dónde están y que serán, ¿cierto?, identificados en lo que serán los trámites forenses. Una buena noticia que obviamente genera un cierto esperanza, un cierto ardor en lo que es esta opción de la paz en Medio Oriente, la posibilidad de tener dos estados, un estado de Israel y un estado palestino, como nos decía el mismo embajador de Israel en Chile, que fue el entrevistado la semana pasada, es más posible hoy que ayer. Termino recomendando una serie, ya que estamos hablando de relaciones diplomáticas, en relaciones internacionales. Es La Diplomática, una serie que ya va en su tercera temporada y es justamente la ganadora del oro, Keri Russell, quien protagoniza este drama sobre una diplomática estadounidense, una embajadora estadounidense avecindada en el Reino Unido, que junto a un particular marido enfrenta una de las conspiraciones a las más altas esferas del gobierno. Quien ha seguido la primera y la segunda temporada va a estar esperando esta nueva edición, esta nueva temporada de La Diplomática que se estrena este 16 de octubre en Netflix y es nuestro recomendado del día de hoy. Una serie imperdible. Vamos a continuación, ¿cierto?, con la entrevista en profundidad. Vamos a abordar muchos de los temas que hablamos junto a Alfonso Silva, ex embajador de nuestro país en Estados Unidos, ex subsecretario también de Relaciones Exteriores y un hombre que tiene un bagaje internacional que vale la pena escuchar. Esa entrevista viene a continuación. Bueno, vamos a la entrevista en profundidad el día de hoy con algunos de los temas que justamente mencionábamos en la introducción. Vamos a conversar con un hombre que de relaciones exteriores sabe, de la diplomacia, ha hecho su vida y nos acompaña el día de hoy Alfonso Silva. Muchas gracias, Alfonso. Gracias, Cristian, por la invitación. No, muchas gracias por acompañarnos. Un hombre que ha sido embajador en Estados Unidos, suma
aproximadamente como 14 años en los diferentes cargos que ha tenido allá en Washington. Ha sido también ex subsecretario de Relaciones Exteriores, así que una persona indicada para hablar justamente en este momento de la historia cuando Estados Unidos y Donald Trump en particular está haciendo noticia. Mira, efectivamente yo creo que Trump es un personaje que es controvertido en las redes sociales y en la prensa, pero lo que ha logrado en el Medio Oriente con este cese del fuego es notable. O sea, una guerra que se prolongó por más de 2 años con miles de muertos en Hamas y varios cientos de muertos en israelitas en un ataque terrorista. Es notable. Usted acaba de dar un concepto que me llama la atención porque es lo que pasa, lo otro va en camino. Ha dicho cese del fuego, no acuerdo de paz. Es que yo creo que todavía falta mucho camino por recorrer. Exacto. O sea, el intercambio de los que rehenes y los fallecidos o vivos y la liberación de un monto importante de 250 detenidos, juzgados, condenados, y más o menos 1.700, 1.750 detenidos sin juicio, que ya han intercambiado aparentemente en estas horas, es el primer paso y el paso tal vez más relevante para permitir este cese del fuego. Pero lo que viene después, que es el desarme de las milicias, la entrega de las armas, la organización de un gobierno provisional, técnico, que se disuelva prácticamente el área armada de Hamas, es muy difícil. Es muy difícil y ojalá resulte. Todos tenemos la esperanza de que esa paz sea duradera, pero paso a paso. Yo creo que paso a paso. Creo que se ha hablado bastante, es una buena noticia para ambos bandos, ¿cierto? Tanto para el mundo pro-palestino como para el mundo de Israel, ¿cierto? Esta noticia. Por eso no quiero profundizar más en eso, hicimos un programa especial la semana pasada. Sin embargo, quiero aprovechar su experiencia, particularmente como ex embajador de Chile en Estados Unidos, para hablar de la figura del presidente de esa nación. Ya lo decía usted, un hombre que ha logrado temas diplomáticos importantes. ¿Cómo leemos la diplomacia de Donald Trump? Un hombre que nos guste o no, yo lo dije en noviembre cuando ganó las elecciones y el 20 de enero cuando asumió. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero que el hombre va a hacer la política internacional más entretenida, lo va a hacer. Y vaya que lo ha hecho. Por cierto, usted está todos los días casi en los diarios y en la prensa en general. Sí, bueno, Trump es un hombre de negocio. Es un dealer de real estate, digamos, es un dealer de propiedades, magnate, obviamente, le ha ido bastante bien. Heredó una fortuna también de su padre. Y es un gran negociador pero disruptivo. O sea, no sigue los cánones de la diplomacia, claramente. Pero con resultados. Ha tenido resultados que se pueden ver, digamos, en el caso de Colombia, ¿no es cierto? Obtuvo que el presidente Petro aceptara los ilegales que tenía que expulsar en su momento, con una discusión, pero que finalmente triunfó. A Panamá también ha logrado que se sienta a conversar sobre la posibilidad de que Estados Unidos tenga alguna supervisión del Canal de Panamá, especialmente en los puertos de Colón y Balboa, que son los ingresos de ambos lados. A otros países le ha hecho bajar sus aranceles, porque también es cierto de que, si bien es cierto Estados Unidos no tenía aranceles, sí otros países europeos particularmente tenían aranceles respecto de Estados Unidos. La India tenía aranceles para los productos norteamericanos, Indonesia y otros países tenían aranceles para los productos americanos, el propio Brasil también tenía aranceles. Entonces, a través de estas negociaciones ha obtenido algunos resultados. Obviamente el resultado más notable ha sido el término de el cese del fuego en Israel y Medio Oriente. Es interesante eso, Alfonso, porque usted fue embajador de nuestro país en Estados Unidos. Debe ser una de las embajadas más importantes que tiene Chile. Es por eso, y la otra vez le hacía un comentario, lo vuelvo a repetir, usted es una de las personas más importantes que yo conozco, por lo menos en diplomacia, y durante la segunda administración del presidente Sebastián Piñera, que era un hombre que sabía de las relaciones, sobre todo comerciales, con nuestro país, no ponían a cualquiera representando al Estado de Chile, y digo Estado, no gobierno. Correcto. En nuestro principal socio, segundo después de China, en uno de nuestros principales socios comerciales.
¿Cómo es el trabajo diplomático y qué hace el embajador de Chile en Estados Unidos? Mira, el trabajo diplomático en Estados Unidos es un continente. Estados Unidos son 50 países dentro de un país. En consecuencia, quien quiera concentrarse solo en el gobierno federal, que es muy importante, solo en el gobierno federal, que tiene obviamente importancia porque regula casi todas las materias comerciales, ¿cierto? Pero también hay materias de cooperación, especialmente en el área científica, tecnológica, en educación, que son muy importantes para Chile. O sea, Chile lo que necesita es desarrollar más su tecnología, su innovación, la inteligencia artificial, y Estados Unidos es una fuente para poder obtener información de esa naturaleza y conocimiento. En consecuencia, usted puede tener relaciones con los estados tan intensas como con el gobierno federal. Y no puede trabajar con las universidades independientemente y con los gobernadores de los estados. En consecuencia, el trabajo es arduo y se ha conseguido mucho. O sea, el hecho de que estén acá los observatorios que están considerados más importantes del mundo, donde se hace la mayor observación, todo ha sido una negociación y una conversación que se ha tenido desde hace muchos años con entidades científicas de Estados Unidos. Pero uno puede hacer mucho más, y por eso es que es importante, por ejemplo, el que exista un acuerdo Chile-Massachusetts en donde se ha logrado sinergia en materia de inteligencia artificial, en materia de innovación. Con todas las universidades de Boston. Básicamente con las universidades de Boston, con Harvard, pero también con el gobierno estatal. Ah, mira. Y ahí se hace un convenio entre el Estado con un distrito. En el Estado, con el gobierno y con las universidades. Y el Estado, un convenio que tiene Chile formalmente con el Estado de Massachusetts. Miren. Y se trabaja con las universidades, hay un comité que funciona y están llegando ya casi a no diría que completamente la autofinanciación, pero ya están vendiendo servicios, han hecho programas con la Universidad de Concepción, han hecho programas, entiendo, con algunas empresas privadas en Chile, para transmitir y entregar innovación a las áreas en que esas empresas están interesadas en desarrollar. ¿Cuál es la principal preocupación del embajador de Chile en Estados Unidos, sea del momento que sea o del color político que sea? Se levantan y tienen que... Difícil, porque hay muchas preocupaciones en realidad. Hay muchas preocupaciones, pero yo diría que lo más importante es mantener primero los canales de diálogo abierto con el gobierno. Una buena relación con el Departamento de Estado y con todos los departamentos, el Departamento del Tesoro, con el Departamento de Defensa, con USTR, mantener una fluida relación que permita allanar las situaciones que a veces se presentan complejas. A usted le tocó Anthony Blinken, ¿no? ¿Blinken? A mí me tocó Blinken en un momento dado, sí. Hoy día hay un cubano-americano, Marco Rubio. También lo conozco, él era senador en la época que yo estaba en Washington. Un senador que además era miembro del Comité de Relaciones Exteriores. Es que fue bien activo. Él en un momento avisó a Chile de la presencia de Hezbollah, por ejemplo, en la Triple Frontera, en el norte de Chile. Él, evidentemente, por su origen, además por representar a Florida, tiene una constituencia, o sea, un electorado que es básicamente latino. En consecuencia, el interés por América Latina está mucho más presente en la cabeza de Rubio que lo que está en el resto de los secretarios de Estado de Estados Unidos. Estados Unidos es un poder global, es un actor esencial en el mundo. En consecuencia, normalmente los secretarios de Estado y el Departamento de Estado tienen prioridades mucho más relevantes que lo que es América Latina o Chile. Lamentablemente nosotros estamos en una prioridad menor. Pero en este caso, con un secretario de Estado como Rubio, y de hecho lo estamos viendo, ¿no es cierto?, su interés, lo que está ocurriendo en Venezuela, ha sido mucho mayor que lo que era antes. Evidentemente que América Latina va a tener una mayor relevancia en la agenda del secretario de Estado. Usted se adelantó a una pregunta, pero se la hago igual. ¿Cómo ven desde Estados Unidos, lo acaba de responder, América Latina, lo podemos profundizar un poco, pero particularmente Chile? Bueno, Chile está dentro de una región que Estados Unidos considera como su área de influencia. Y un área de influencia que no presenta grandes desafíos para Estados Unidos. Pero no hay ningún poder en América Latina que tenga capacidad de enfrentarse a Estados Unidos económica o incluso en términos bélicos, ¿no es cierto? O políticos en general. Brasil es relevante, pero no tiene una capacidad de esa naturaleza. Venezuela no es una gran amenaza para Estados Unidos. Venezuela representa un problema por el narcotráfico, por el terrorismo que puede salir de ahí,
la falta de democracia, pero no es una amenaza para Estados Unidos. Y Chile está inserto en esta región. Ahora, lo que sí se respeta respecto de Chile, y es relevante para nosotros y para ellos, es la estabilidad que ha tenido Chile política y económica en los últimos años y el desarrollo enorme que tuvo el país en los últimos 33 años. Hoy día ya más de 33, pero yo diría con una recesión en este momento en el desarrollo que hemos tenido en los últimos años. Una desaceleración. Una desaceleración, exactamente. Y eso, mire, cuando vino el estallido social, el 19 de octubre, yo recuerdo que me reuní con diversos parlamentarios y con la gente del Departamento de Estado, del Tesoro, para conversar sobre lo que estaba ocurriendo en Chile. Y ellos tenían absoluta y plena confianza, que decía que la institucionalidad chilena iba a poder resolver esa crisis. Tenían más confianza que lo que teníamos nosotros en Chile. Yo cuando presentaba a Alfonso Silva, cometí una omisión que puede ser grave en esta entrevista, quien la ha seguido desde el comienzo, porque hemos centrado mucho a la conversación a Estados Unidos, pero usted ha sido embajador en Canadá, ha sido embajador de Chile en India, en Jamaica, en todo lo que es cierto la zona del Caribe. Ha tenido trabajos también en Uruguay, en Brasil, donde vivió en Brasil, ya lo conversábamos fuera de cámara. O sea, tiene una visión global del mundo y va la siguiente pregunta en esa dirección. ¿Cómo está nuestra diplomacia? ¿Cómo ve usted en octubre del 2025 a la Cancillería de Chile? Yo creo que la Cancillería siempre hace un esfuerzo por mantener una política de Estado. Pero creo que en este periodo, más que en ningún otro, esa política de Estado se ha visto sumamente teñida, contaminada ideológicamente. Efectivamente es muy cierto que hay un conflicto entre Hamas e Israel, Hezbollah, los Houthis también, Irán, y uno puede estar en desacuerdo con lo que está haciendo Israel en Gaza. Pero el asumir la iniciativa de no recibir las cartas credenciales de un embajador al cual yo lo citó para recibir las cartas credenciales, me parece a mí que no corresponde a la actitud de un gobierno y de un Estado que se respeta a sí mismo. Estaban que era primera vez en la historia de Chile, creo que del mundo, que ocurría. Del mundo no lo sé, pero efectivamente yo creo que de Chile es insólito, porque él podría haber buscado otra solución. Siempre existe una solución diferente. No le doy el agreement. Lo primero ha sido no darle el agreement, pero además yo creo que si usted tiene relaciones con Israel, tiene que respetar al menos las formas, mandando los mensajes que usted corresponda. Y yo creo que normalmente, por ejemplo, nosotros hemos defendido hasta que Venezuela decidió retirar y suspender relaciones y terminar y cortar relaciones con Chile y pedir que se retirara la embajada, nosotros mantuvimos nuestra embajada en Venezuela con una posición muy crítica del gobierno venezolano, efectivamente porque queríamos tener una posibilidad de tener un vínculo para poder establecer un punto de observación y al mismo tiempo poder tener la posibilidad de señalar aquello que nos parecía que estaba correcto. Lo mismo puede decir usted de Israel, pues si usted tiene un embajador de Israel acá en Santiago, es precisamente el vehículo por el cual usted puede hacer llegar sus opiniones y representar aquellas materias que usted cree que corresponde señalarlas y subrayarlas porque no está de acuerdo con ellas. Es interesante lo que dice, porque justamente hablando de Venezuela, la noticia surgió el día viernes, cuando se anuncia el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, en un gesto que, si bien es cierto, fue interpretado positivamente por la gran mayoría del mundo. También hubo un sector político, particularmente mundos más de izquierda, podríamos decir, que no estuvieron de acuerdo. ¿Cómo lee usted la entrega de parte del comité noruego, el único que se entrega en Oslo, no en Estocolmo, de este reconocimiento para la disidente venezolana? Yo creo que si hay alguien que le correspondía recibir ese premio, María Corina Machado. Yo tuve la oportunidad de conocerla hace muchos años atrás cuando vino a Chile
debe haber sido por ahí por el 2012, 2011, y era una mujer con un carácter fuerte, pero que tenía las ideas muy claras. Y desde entonces no ha cejado en su esfuerzo por traer de vuelta la democracia a ese país, poniendo en riesgo su vida, claramente, en la clandestinidad y perseguida por el régimen de Maduro. En consecuencia, creo que ella es notable lo que ha hecho, y yo lamento de que haya algunas personas que estén en desacuerdo, y lamento, por ejemplo, también de que el presidente de la República, creo que recién hoy día, en su entrevista con el Papa, en algún momento, aparentemente, o a la salida, en algún punto de prensa, habría dicho algo positivo respecto de esto, después de varios días de silencio, y salvo el canciller... Que también es un gesto, no hablarlo, no felicitarlo de inmediato, es un gesto. Por supuesto, él ha sido crítico de Venezuela, no me cabe duda, y lo ha hecho bien, y corresponde que así lo haga. No podría ser de otra forma. Pero de haber mantenido silencio durante varias horas o días respecto del premio Nobel de María Corina Machado, me parece que es elocuente. Es muy elocuente porque justamente se habla en los círculos internacionales muchas veces de estos símbolos, y María Corina Machado, si bien es cierto, también lo hace como en tándem con Donald Trump, se lo dedica, había mucha expectación. El mismo Donald Trump lo había pedido, pero como decíamos al principio, esto es un cese al fuego y ojalá queda mucho tiempo, quedan muchos Nobeles, quedan muchos años para eso. María Corina Machado ha tenido un trabajo evidente. ¿Esto podría interpretarse como una presión también para el régimen de Maduro? ¿Y cómo usted ve la actitud de Estados Unidos, particularmente Donald Trump, desde ahora, en esta segunda fase que se ha hablado? Sí, evidentemente que es una forma de presionar al régimen de Maduro. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que hace un año atrás le dieron el premio a Rigoberta Menchú, y esa fue una presión al país, ¿no es cierto?, donde ella provenía. Lo mismo ocurrió con Pérez Esquivel en Argentina, ¿no? El premio Nobel a veces manda señales de esa naturaleza, y no puede estar ajeno a dramas como el que vive Venezuela, y reconocer a aquella persona que ha sido un símbolo, pero más allá de un símbolo, ha sido muy efectiva. No nos habríamos enterado jamás del fraude enorme que cometió Maduro en las últimas elecciones si no hubiera sido por la organización que ella hizo, de que su gente pudiera recoger las actas y enviarlas al exterior y pudieran ser vistas en el mundo entero. Con 20 Venezuela. Así es, pues. Que es el partido político. Ella tiene un enfrentamiento del 2012 con Hugo Chávez. Después dice, ya llevamos 8 horas. Yo no sé si lo hice figurado o el discurso había durado 8 horas. Está en redes, lo puede buscar. María Corina frente a Hugo Chávez es impresionante, y la valentía de la mujer también es destacable. Impresionante. Pero estamos con Alfonso Silva, él es diplomático, ha tenido cargos diplomáticos en gran parte del país, y estamos hablando del mundo, pero también en nuestro continente. Estamos en octubre, la tercera semana de octubre, y este es el panorama. Tenemos una situación parlamentaria en Argentina, que van a tener elecciones el 26 de octubre. Así es. Tenemos una elección presidencial en segunda vuelta de Bolivia. Así es. Uno de nuestros vecinos con quien no tenemos relaciones diplomáticas, y vamos a hablar de Bolivia de inmediato. Y tenemos en Perú una presidenta que también fue destituida. Vaya el barrio que tenemos. Así es, está complicado. Vamos con Bolivia. ¿Cómo vemos Bolivia? Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga. Bueno, las estadísticas, las encuestas en realidad son estadísticas a la larga. Son bastante elocuentes respecto de la favorecer a Quiroga. Aparentemente la última que vi por ahí era un 44% para Quiroga y un 36% para Paz. Ahora, las encuestas se equivocan. Y en Bolivia, tanto se equivocan que a Paz no le dan ninguna posibilidad de pasar a segunda vuelta o de ganar la elección. Y al final del día sacó más votación que ninguno y pasó tranquilamente a segunda vuelta. Yo creo que cualquiera de los dos que gane la elección de alguna manera es una buena noticia para Chile. Creo que el gobierno del MAS previo de Evo Morales y de Mesa ha sido un gobierno que no han sido favorables para un acercamiento entre Chile y Bolivia. Los dos han manifestado el interés de
mejorar sus relaciones con Chile. Yo leía, Alfonso, que incluso relaciones restablecer con relaciones. Eso hay- A ver, pero dígame usted que es Eso diplomático. tiene matices. ¿Ah? A ver, dele. Yo creo que tiene matices porque hay que recordar que el artículo 268 de la Constitución boliviana establece de que es irrenunciable el obtener una salida al mar para Bolivia. Y esto no es un término general, sino que dice si se refiere y alude indirectamente a la situación con Chile. No lo menciona, pero en el artículo dice que el conflicto será resuelto en la forma pacífica, algo parecido, dice el texto del artículo. O sea, tiene que resolverse pacíficamente una salida al mar, es porque tiene un conflicto con el país con el que quiere salir al mar, ¿no? ¿Verdad? Y la Haya ya no le sirve, ya fueron para allá, hay jurisprudencia. Mira, ya la jurisprudencia ya es segunda vez, ¿no es cierto?, que van a una corte internacional en donde la corte ha definido que no hay nada pendiente respecto de obligaciones de Chile en relación con una salida al mar a Bolivia. En consecuencia, la buena noticia es que hay un interés de hacer un acercamiento y de restablecer relaciones con Chile, pero hay que ver cómo influye, cómo incide en esas relaciones el artículo boliviano de la Constitución. Con Bolivia no tenemos relaciones No. diplomáticas y eventualmente si saliera o Quiroga o Paz, sí tendríamos. ¿Qué diferencia hay en no tener relaciones diplomáticas con un país para Chile como Bolivia con sí tenerla? Yo creo que se hace más fluido el diálogo. Ya. Yo creo que el intercambio de embajadas, a pesar de que siempre Chile ha tenido cónsules de alto nivel en Bolivia y normalmente ha sido del rango de embajador, tanto de carrera como a veces político. El caso del embajador Pérez Lloma, por ejemplo, un político, pero un político de gran nivel. Y también Bolivia ha enviado, los enviados bolivianos como cónsules acá han sido gente también de relevancia en Bolivia. Pero de todas maneras siempre quedan cuestiones que es mejor tratarlas a un nivel no solo de los cancilleres, sino que de equipos completos, incluso los presidentes también. Hoy día la diplomacia presidencial es importante, que se reúnan, conversen, encuentren puntos de convergencia en materias que son importantes con Bolivia, no solo en la materia migratoria. Hay materias de contrabando, hay materias de droga, hay materia de criminalidad, pero también hay materia de complementación económica. Nosotros podríamos tener una gran complementación económica con Bolivia. Bolivia es un país que tiene posibilidades muy grandes y también podríamos pensar también en Chile con inversiones en Bolivia. Movámonos un poquitito de Bolivia a Perú. Perú, libro Conversaciones en la Catedral de Mario Vargas Llosa. ¿En qué momento se jodió el Perú? Yo creo que es una frase que tiene medias verdades, porque se ha jodido políticamente, y vaya que están 7 presidentes en una década, pero económicamente van como avión. ¿Cómo se entiende esa dualidad? ¿Cómo está viendo Alfonso Silva la realidad peruana? Hay una situación de gran fragmentación política en Perú. O sea, si nosotros tenemos, nosotros en Chile tenemos 12 partidos 23. políticos, 23, bueno, en Chile 24 con el del Rojo de Eduardo, Libertad. En Perú yo creo que hay casi 40, Ya. si no más incluso. Y esa fragmentación política, por supuesto, que produce una inestabilidad tremenda, porque los gobiernos difícilmente pueden gobernar sin una coalición detrás. Y una coalición a veces son muy frágiles cuando tienen ese tipo de fragmentación política. Entonces la situación política de Perú es muy inestable, tiene una gran inestabilidad. Pero la situación económica es distinta, y se me volvió a olvidar el nombre, pero Pero búsquelo. el presidente... Búsquelo. Yo por mientras le cuento a nuestros televidentes, cierto, que ellos el día viernes destituyeron a Dina Boluarte, que ahí hay unos temas que vamos a conversar con Alfonso Silva, que era vicepresidenta de Pedro Castillo, un presidente electo democráticamente. A Dina Boluarte no lo había votado nadie, y ahora vio el nombre. El presidente Velarde, Velarde. presidente del Banco Central. ¿Ya? ¿Qué hizo Velarde? Velarde ha dado una tremenda estabilidad y es muy respetado. Entonces, toda el área económica está manejada más bien y orientada financiera por la gente de Velarde y por otros economistas que han estado. En consecuencia, la posibilidad de que Perú haya podido convivir con una situación política inestable y una economía muy estable
ha permitido un desarrollo y un salto económico muy fuerte y tenemos una competencia muy grande con Perú. Digo, hoy día las exportaciones chilenas de paltas, por ejemplo, está siendo desafiada por Perú en casi todas partes. En Estados Unidos, en Europa se ve mucha palta peruana, mexicana también, y con otros productos también, en materia de espárragos, por ejemplo, también usted ve una cantidad de espárragos peruanos en el mercado internacional, etcétera. Es conocida la diplomacia de Torre Tagle. Torre Tagle tiene una diplomacia bastante ordenada, bastante ordenada. La chilena no lo hace tan mal tampoco. Lo que ocurre, mire, y esto vamos a salirnos un poco del esquema de lo que me estás preguntando, pero lo que ocurre es que para hacer tortilla hay que quebrar huevo. Y por ejemplo, Perú tiene una tremenda campaña publicitaria de esos productos. Incluso sacó Marca Perú y tiene un logo, ¿no es cierto?, que lo ha mantenido. Las líneas de Nazca. Tiene, claro, toda una cosa que está establecida. Chile, yo creo que, no quiero equivocarme, pero el logo de Chile en materia comercial que se ha hecho, creo que ha cambiado como 4 o 5 veces en los últimos 15 años. O sea, no ha habido ninguna estabilidad. Y tirarle la oreja a Pro Chile. Yo creo que entre Pro Chile y Imagen País está el problema, digamos. Yo creo que algo hay que hacer. Luego, voy a poner otro ejemplo. Y esto que me perdonen los mexicanos, digamos. La Corona es la cerveza más popular en el mundo. Sí, claro. En Estados Unidos, los tipos encuentran que la Corona es fantástica. La Corona, usted la pone al lado de una Budweiser y la prueba, yo le pongo el vaso uno al lado de otro y yo creo que no la distingue. Son muy parecidas. Pero hay marca. Pero el marketing que han hecho los mexicanos para meter la cerveza Corona en todas partes es impresionante. Usted lo ve, o lo veía porque ya está metida, pero usted la veía en las competencias de tenis internacional, en los partidos de fútbol, en todos los cameos, a veces en las películas, usted esa publicidad subyacente que aparece James Bond tomándose una Corona, no existe eso, pero estoy dando un ejemplo, sí, digamos, claro. ¿No? Entonces, han hecho, pero eso cuesta plata. Bueno, se dice, y esta es la parte final de la conversación, Alfonso, que el presidente Boric fue a Italia principalmente con un motivo comercial. Vimos que tuvo una reunión con el Papa León XIV, pero ha llamado la atención esta gira. ¿Cómo usted ve la gira internacional del presidente Boric en este encuentro con el Santo Padre? Mire, yo creo que visitar al Santo Padre siempre es importante. Pero también cuando un presidente sale del país, normalmente se prepara una gira más amplia, porque todo esto tiene un costo. O sea, un viaje a Italia solamente el vuelo debe costar entre 600 y 700 millones de pesos. 700 millones de pesos, o sea, 600.000, 700.000 dólares más o menos. Hay que caerle los viáticos, hay que caer los hoteles y todo eso, para ir solo a un país, a Italia. Normalmente cuando usted va a Europa, tiene que matar varios pájaros de un tiro, o sea, tiene que tratar, perdone que no sea tan diplomático. No, pero se entiende. Pero uno tiene que tratar de hacer unas 3 o 4 paradas, preparar una agenda, tener reuniones con sectores académicos, con la industria, con inversionistas, con profundizar en las posibilidades de exportaciones, generar acuerdos, firmar acuerdos. Y ir a Italia solamente me parece que hubo algo que no se trabajó bien. ¿Qué tanto hay más allá de la reunión con el Papa de una agenda política, como en su momento en Estados Unidos se hizo una conmemoración por el atentado a Orlando Letelier? ¿A qué habría algo parecido con el atentado a Bernardo Leighton? Me parece muy respetable, ¿no es cierto?, que se recuerde los 50 años del atentado a Bernardo Leighton, pero no creo que eso justifique el viaje de un presidente a Italia. Y tampoco me parece a mí que no haya una reunión con la primer ministro Meloni, y el hecho de que Meloni hoy día esté en Egipto, en Sharm el Sheikh, no tiene nada que ver con que no se haya hecho la entrevista, porque la reunión no se otorgó mucho antes que eso.
O sea, Meloni no sabía que iba a ir a Sharm el Sheikh cuando Claro. la reunión no se dio. Y que se pidió además, entiendo que en el mes de septiembre, alrededor del mediado de septiembre. Me parece muy raro que usted pida una entrevista para un jefe de Estado, perdón, de gobierno, como en el caso Meloni, porque se va a reunir con Mattarella, entre paréntesis. El presidente. Bueno, Mattarella es un presidente, un jefe de Estado que no lleva al gobierno, definitiva. Pero Meloni no sabía que iba a viajar. En consecuencia, creo que no se están haciendo las cosas bien desde mi punto de vista. Puede haber otras opiniones, pero creo que no se está trabajando bien la organización de las giras del presidente. Quiero cerrar con un tema que puede ser familiar para usted, pero no quiero dejar de preguntárselo. Usted ha hecho gran parte de su vida representando a Chile en el exterior. Usted no viaja solo, No, viaja con su familia. correcto. Hay una información que se dio a conocer en torno a la discusión de la ley de presupuesto, donde de hecho el mismo canciller Van Claveren ha confirmado la eliminación del beneficio escolar para los hijos de diplomáticos. Esto ha sido un tema dentro de los círculos que obviamente ha causado bastante revuelo. Cuénteme en qué consiste y cómo ve esta eliminación dentro de los dineros. Se viaja a un solo país, todo, hay plata para algunas cosas, pero algo tan importante que es como la ayuda para los beneficios escolares de hijos del personal que representa a Chile en el exterior también. Tema sirviendo a Chile, pero a la deriva. Mire, esto se estableció precisamente porque hay un grave problema para los diplomáticos, sobre todo para los diplomáticos que tienen ingresos más bajos, los terceros secretarios, los segundos secretarios, y que tienen familias que a veces pueden ser hasta numerosas, de 3, 4, 5 niños, y que van a países en donde el idioma nativo es un idioma en que es inmanejable para una persona que va por poco tiempo, Pongamos por un par de ejemplo, años. Japón. Puede ser Japón, puede ser China, puede ser Indonesia, O sea, hay puede que ser mandarle un curso a un colegio de inglés. cualquier país asiático. Y lo voy a decir además, es más, yo estuve en Barcelona. Cuando yo estuve en Barcelona, Catalán. solo los colegios hacían clases en catalán y tuve que mandar a mis hijos al colegio americano. Y el colegio americano, yo tenía 3 hijos en Barcelona en ese momento, el colegio americano me costaba más de $1.200 por cada hijo. Y mi sueldo en Barcelona en esa época no llegaba a los $6.000. O sea, se le da la mitad en colegio. El 50%, más del 50% de mi sueldo era para pagar los colegios. Y en esa época no había ayuda. Y mucho menos en Barcelona, porque te decían, no, pero España es un país que habla español, así, o castellano, así que usted no necesita Bueno, después esto se resolvió y se estableció un pago, un adicional, un monto que es mínimo, no es que se pague el 100% de la escolaridad, se paga un porcentaje. O sea, y el porcentaje no es muy alto. Es un porcentaje que no recuerdo el monto, pero tampoco es una cosa. En consecuencia, el monto de toda la escolaridad de todos los funcionarios que requieren este monto, estamos hablando de cosas que yo diría que es menos de $1 millón al año, es bastante menos, diría yo. O sea, un poco lo que salía el viaje a Italia. No solo el viaje a Italia, la campaña de la presidenta Bachelet. El ministro ha sido muy hábil en decir, no, esta va a ser una campaña austera. Pero y al mismo tiempo agregó, y ahí es donde se cae la austeridad, dice, porque todo esto se va a hacer con recursos ya asignados en materia de pasaje, en materia de viático, en materia... Sí, claro, por supuesto. Pero como dicen los economistas, la torta es una. Esta es la torta. Y si yo a esta tajada le quito para el viaje de la presidenta a todas partes y a la campaña de la presidenta un pedazo de la torta a cada uno de los otros pedacitos, los programas de los otros proyectos, otros viajes de otros embajadores, reuniones internacionales, cualquier otra actividad que tenga que desarrollar los embajadores o gente del director general, la secretaria general, que tienen que viajar, se van a suspender porque no alcanza. En consecuencia, esa austeridad es una austeridad relativa, porque el costo va a ser igual. Lo que pasa es que no va a haber una asignación especial, pero el presupuesto del ministerio va a sacrificar otros programas como el beneficio escolar de hijos de diplomáticos. Por ejemplo, o sea, podríamos decir que se le está quitando la subvención a los hijos de diplomáticos para hacer campaña por la expresidenta Bachelet. Pensando en el próximo año, sí, porque ya la asignación de este año ya está dada y se está pagando. Claro. Estamos hablando del 2026. Pero en el 2025 ya, la presidenta en este momento está en China, entiendo. Si eso fuera así, la presidenta fue a China a una reunión de Naciones Unidas
que tiene que ver con la mujer. Entiendo que tendría que aclarar. ¿Fondo personal o fondo estatal? Eso sería bueno saberlo. Y además, ¿por qué está ella? ¿Por qué está ella? Porque ella fue ONU Mujer. A lo mejor está invitada por Naciones Unidas, lo que sería fantástico. Pero si no fuera así, es que empezó la campaña. ¿Qué le parece, ya que puso el tema usted, la postulación de la expresidenta a la Secretaría General de la ONU? Mire, le tengo mucho respeto a la presidenta de Bachelet, fue su embajador en Canadá. Creo que ella tiene un prestigio ganado, 2 veces presidenta de la República, 2 veces miembro de Naciones Unidas en cargos muy relevantes, en ONU Mujer y en Alto Comisionado de Derechos Humanos. Creo que ella está siendo expuesta a una situación que puede ser realmente compleja. ¿Por qué? Porque mire, América Latina probablemente va a tener por lo menos 4 candidatos. La señora Greenspan entiendo que ya anunció su candidatura. Costa Rica ya está con respaldo ahí. El candidato argentino también prácticamente ha anunciado su candidatura y pueden surgir otros. Se habla del ex canciller boliviano. Choquehuanca. Se habla de Choquehuanca. Con la señora Bachelet serían ya 4 candidatos eventualmente. En consecuencia, América Latina no va a tener un consenso para apoyar a un candidato. Yo no veo bajándose, ya que está anunciado, después de que se anuncia la candidatura de la presidenta Bachelet, se anuncia la de Greenspan, ya tiene usted 2 candidatas seguras. Y yo no veo bajándose el argentino tampoco, que tiene una larga trayectoria también en Naciones Unidas, en un área muy, muy sensible de Naciones Unidas, en donde su relación con las grandes potencias, específicamente con los 5 grandes del Consejo de Seguridad, debe ser bastante fluida. Además, se puede agregar una candidatura de Europa del Este que no ha sido nunca, ha tenido la Secretaría General de Naciones Unidas, cosa que América Latina ya la tuvo por lo menos una vez con Javier Pérez de Cuellar. En consecuencia, si el Europa del Este presenta una candidatura que podría ser Kristalina Georgieva, que fue directora del Fondo Monetario, presidenta del Fondo Monetario y estuvo también en el Banco Mundial, es una candidatura bastante potente. En consecuencia, las posibilidades de que gane la presidenta Bachelet la Secretaría General, yo honestamente la veo muy difícil. Muy difícil. En consecuencia, la están exponiendo a que de repente haga todo un esfuerzo y sea derrotada en Naciones Unidas, y su legado al final va a agregar un codicilo que va a ser bastante notorio. Es decir, fue candidata a Naciones Unidas, no electa, a la Secretaría General de Naciones Unidas y no ganó. Igual le gusta, o sea, igual lo pidió, estaba ahí. Bueno, yo creo que, yo no sé, la gente a veces aconseja mal, pero además todo esto tiene un costo que, más allá del costo en dinero, tiene un costo en los compromisos que usted tiene que hacer de reciprocidad por el apoyo de la candidatura. Nosotros tenemos candidaturas en distintos organismos y que nos interesa estar en esos organismos. Pero cuando usted entra a negociar estas candidaturas tan importantes como la de Secretaría General, usted tiene que conceder apoyos a muchos países y por mucho tiempo. En consecuencia, podemos pasar varios años pagando los apoyos sin tener la posibilidad de que nos den apoyo en otras candidaturas que necesitamos. Parte de la actualidad internacional con Alfonso Silva, un hombre que ha recorrido el mundo representando a Chile en nuestro país, solo por nombrar, ¿cierto?, el último cargo, embajador de nuestro país en una de las potencias del mundo que hace noticias con Donald Trump ahora todos los días prácticamente, Estados Unidos. Muchas gracias, Alfonso, por este tiempo. Muchas gracias, Cristian. Que se repita, pues. ¿Ah? Que se repita pronto. Cuando se pueda, pues, ojalá que no tengamos motivo, porque cuando uno viene es porque pasa algo. No, pero también hemos hablado de la diplomacia, de cómo se ve. Tenemos un barrio que está bien revolucionado, así complicado que está, pues, vamos a ver cómo se termina encauzando. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por ver esta entrevista. Recuerden tener las diferentes ediciones de Conexión Global en el sitio de YouTube, por supuesto, de TVX Televisión, y la emisión todos los martes a las 21 horas. Nos vemos la próxima semana.